3:05, aquí estamos de nuevo, después de las noticias, para contarnos entre todos cosas, para distribuir información, para elaborar elementos que habitualmente nos salen en las primeras planas, pero que nos interesan. Por ejemplo, en Brasil están pasando una serie de cosas muy curiosas. No son nuevas, en el sentido de que siempre ha habido con el tema del espiritismo, tiene que ver un poco con el miedo también, acontecimientos más o menos violentos, pero ha habido una serie de hechos que se han concatenado y que han hecho tomar cartas en el asunto incluso autoridades. Diferentes elementos, como en una película de suspense, sí, y terror. Pues sí, fue el viernes cuando encontraron a Gilberto Arruda, un médium de 74 años, que había sido asesinado en su domicilio. Al parecer alguien penetró por la noche en su dormitorio y le arrebató la vida. A las 8 de la mañana su mujer, que duerme en un cuarto paralelo, fue a despertarle y se lo encuentra en la cama, atado, amordazado y con una serie de heridas tanto en el rostro como en los brazos. Gilberto era el director del mayor centro espírita de Río de Janeiro, se llama Lar de Frei Luís, y además este hombre se caracterizaba por ser un médium de incorporación, es decir, al parecer su cuerpo era poseído por el espíritu de un médico alemán que pues está entre la verdad y la leyenda. No se ha podido demostrar nunca que ese médico alemán viviera. Se llamaba Friedrich von Stein, según decía este médium, y atendía a los soldados de la Segunda Guerra Mundial, y durante un bombardeo pues muere. Mediante la incorporación del espíritu de este médico, él hacía cirugías espirituales, así lo llamaban, y además era muy conocido en todo Brasil porque muchas personalidades, tanto actores como escritores, presentadores, deportistas, iban a visitar este medium cuando tenían alguna dolencia, y hacía, por ejemplo, a un tenista muy conocido en Brasil, le hacía operaciones en la columna vertebral porque la tenía pues bastante fastidiada. A la propia Xuxa, si os acordáis, Xuxa, la presentadora que hacía sobre todo espectáculos con niños, también la estuvo tratando. Por eso era muy conocido a nivel también de revistas y a nivel popular. La policía por el momento no sabe quién ha podido ser el asesino, sobre todo porque se encontraba dentro de ese centro, dentro del Lar de Frei de Luís, con varios vigilantes de seguridad que no notan nada en ningún momento. Hay cámaras de seguridad también que está investigando la policía, las está revisando para ver si han podido grabar al intruso o intrusos que se introdujeron en el dormitorio de este hombre y acabaron con su vida. La hipótesis que se está manejando es que puede ser algún caso de intolerancia religiosa. Eso es lo que dice la policía. Sí es cierto que este hombre, el medium, puso una denuncia en el año 2011 ante la policía por una serie de amenazas que había recibido de una mujer, una extrabajadora del centro, pero no fue más allá. Con lo cual esa hipótesis parece que la policía la está descartando. ¿Y por qué creen que es intolerancia religiosa? Porque en los mismos días, en las mismas fechas, se han producido varios casos de personas, por ejemplo, que han apedreado varios centros espíritas también de Brasil, e incluso le han dado una pedrada a una niña que estaba saliendo de un culto religioso africano, y la niña que se la ha atendido en un hospital, le han tenido que dar varios puntos, y eran personas que estaban lanzando improperios y con Biblias en la mano. Y eso es lo importante, porque la historia nos suena, la cirugía psíquica, la incorporación de mediums que conectan con entidades ya fallecidas que tienen que ver con médicos. Recordamos el caso polémico de Jarigo, por ejemplo. Es decir, es el mundo del espiritismo que precisamente la semana pasada era motivo de tertulia final. Los mediums de incorporación, la fuerza que estaban obteniendo, la capacidad movilizadora, la capacidad económica, ojo, también, de muchos de estos personajes, la sensación de que el espiritismo es muy espectacular en Sudamérica y sobre todo en Brasil, lo apuntábamos, pero el elemento que faltaba, y curiosamente esta semana ha sido detonante, es una especie de guerra de religiones, o por debajo de las religiones. Ha coincidido esta muerte
y estos hechos y estos apedreamientos, Biblias frente a los espíritas, qué curioso, con la profanación de, vamos, los restos del más clásico medium brasileño. Sí, de Chico Xavier, que murió a los 92 años en el año 2002. Era el medium más famoso de todos los tiempos en Brasil, a través sobre todo de la escritura automática. Llega a escribir 451 libros que venden más de 40 millones de copias. Este hombre, además, fíjate, aunque vendió tantos libros, siempre se le conoció por dar todo el dinero que ganaba con esos libros para los niños, para los ancianos, para abrir más centros espíritas, para transmitir su filosofía, porque él venía de una familia muy humilde. Desde muy pequeño él nota que tiene otras visiones que no tienen los niños normales, que ve a los espíritus, que ve a los muertos, hasta tal punto que su padre se asusta tanto creyendo que ese niño está mal, que le llegan a hacer un exorcismo. Un sacerdote de la Iglesia Católica de Minas Gerais, donde él nació, llega a realizarle un exorcismo porque creía que estaba poseído. Pero cuando verdaderamente se da cuenta de que lo que está viendo son espíritus, es cuando van a la casa de un matrimonio espírita a intentar curar a una hermana suya que había caído enferma y los médicos no podían hacer nada con ella. Entonces, en esa casa de ese matrimonio encuentran los primeros libros de Allan Kardec. Es entonces cuando empieza a estudiar los espíritus. Allan Kardec, que la ha entrevistado por Diego la semana pasada. Sí, pues fíjate, todo parece que cierra un ciclo, ¿no? Y es entonces cuando ya se dedica por completo al mundo espiritual, cuando la gente empieza a decir de él que tiene dones de sanación, de curación, cuando empiezan las largas colas delante de su casa para ser sanados por Chico Xavier. Y cuando los que iban en su contra, los que decían que era un simple caradura, que este hombre no tenía ningún poder, que no veía espíritus, le empiezan a llamar el loco que habla con los muertos. Bueno, esa dicotomía ha estado siempre, los que creían que era un caradura, aunque nunca ganó dinero con esos libros, sino que todo lo dio para obras benéficas, y los que pensaban que verdaderamente era una persona muy especial, hasta tal punto que tuvo honores de personalidad. Cuando muere, durante 3 días hay luto oficial, helicópteros tirando miles de pétalos de rosas cuando iba su féretro al cementerio, y justo en ese monumento que se hace en el cementerio es el que ahora, coincidiendo con la muerte de Gilberto Arruda y con ese lanzamiento de piedras a las personas pues, que van a otros cultos, se ha juntado todo. Y es que en el féretro de Chico Xavier, en el monumento que se hizo sobre él, menos mal que el cristal es blindado y no han podido romperlo, pero lo que han intentado es, con algunos mármoles que había de otras tumbas que estaban profanadas al lado de la de Chico Xavier, pues han intentado romper esos cristales y profanar el cuerpo de este medium, lo cual no han podido conseguir. Es curioso, Clara, Santi, esa batalla espírita entre espírita y evangélicas. Se ha acusado a algunos grupos evangélicos de estar en batalla con los espiritistas ahora mismo. Nos recuerdan escenas, eso de la Biblia y las piedras, que se vivieron, ojo, hay que decirlo, en la fabril Barcelona, provincia, no solo la capital, sino la provincia, Tarrasa, por ejemplo, Manresa, sitios concretos donde nacía el espiritismo español, o tenía una gran fuerza, coincidía con una lucha tremenda con algunos grupos de tipo sindicalista, totalmente contrarios en su visión del materialismo al espiritismo. Hubo batallas tremendas, con muertos, ojo. Esto es una historia que se ha contado poco, porque precisamente Pablo Villarrubia ha investigado las luchas de anarquistas, comunistas y sindicalistas contra los espiritistas, como si fueran flancos abiertos diferentes, ¿no? Con trifulcas, por ideologías que no eran las más populares quizá, pero que había una especie de guerra soterrada. Hubo quema de libros, hubo apedreamientos, hubo profanaciones. Eso pasaba en la España de principios del 20. Todo esto se ha trasladado a Brasil, sí, con esa gran violencia. Pero es curioso, porque Brasil es un país, es un crisol tanto de culturas como de razas, como de religiones,
y dentro de las creencias religiosas que existen, el espiritismo está perfectamente, o ha estado hasta estos hechos, ¿no?, bastante bien aceptado e integrado dentro de las comunidades, de las diversas comunidades que hay étnicas, ¿no? Y de hecho hay no solamente el espiritismo, sino por ejemplo religiones de culto afro-brasileño, como por ejemplo la macumba, el candomblé, todo ese tipo de cultos tienen muchísimos adeptos, y no es algo que esté mal visto, en el sentido que a lo mejor aquí esos cultos podrían ofrecer cierto recelo, ya que son nuevos o se introducen nuevos con la llegada de la inmigración a España, pero allí es todo lo contrario, es decir, esa integración es populares bastante... lo hemos visto, ¿no? Incluso Sí, las estrellas sí. mediáticas acuden a ellos sin problema y sin rubor. Claro, entonces a mí me sorprende un poco estos hechos. No sé si se habrá ocurrido recientemente algo que no estamos muy al Se haya cabo de la calle. desencadenado todo esto, ¿no? Sí ha ocurrido recientemente. El problema radica en que los cultos evangélicos, sobre todo en Brasil, tienen una característica carismática, se reúnen en torno a predicadores, cada uno de su padre y de su madre, es decir, hay un montón de denominaciones distintas de iglesias, cada una con sus ritos, con sus creencias, con sus matices, etcétera, etcétera, y muchos de estos predicadores en esas liturgias que son hay emociones muy fuertes a flor de piel, hay exorcismos, hay ataques de histeria, ya llamemos las cosas por su nombre, etcétera, etcétera. Muchos de estos predicadores son muy dados a tildar determinadas cosas de satánicas muy alegremente. Es decir, es satánico esto, satánico aquello, somos enemigos del diablo, al diablo hay que combatirlo. Y a una multitud enfervorecida a la que le señalas a un determinado grupo religioso como seguidores o adoradores del diablo, fuentes de todo mal, etcétera, etcétera, es muy, muy, muy fácil conducirla hacia una violencia práctica. Vamos a cambiar el tercio. Hablábamos del miedo, hablábamos de una encuesta que está abierta, que podéis participar en ella a través de navedelmisterio.com, de ikerjimenez.com, de Nave del Misterio en las redes sociales. Han llegado muchos mensajes, es un tema muy interesante. Teníamos allá afuera la sensación de que había merecido la pena el dossier, sinceramente, que se ponían sobre la mesa del misterio, que luego se redistribuirá de 1000 formas y maneras, como viene ocurriendo hace tantos años, por diferentes programas, diferentes seguidores, diferentes investigadores, y nos parece genial. Nos daba la impresión de que estábamos tocando ese material científico del miedo con personas de primer nivel y que estaban contando cosas nuevas. Bueno, vamos a indagar un poco más, porque si algo da miedo, y lo decíamos hace nada, son las visiones que ocurren cerca de nuestro hogar. Han llegado muchos testimonios. Podríamos incluso hacer casi una clasificación del tipo de encuentros con el miedo o de encuentros con lo extraordinario. Hace nada hablábamos de esa sensación de los visitantes de dormitorio. Un programa de impacto porque en el fondo tocaba un miedo ancestral. Y eso que tenemos la sorpresa esta noche de que el miedo a lo sobrenatural, y vaya si no engloba un sinfín de cosas ese término, no es de los más destacados. Yo me lo esperaba, precisamente por la educación o la familiaridad de ese tema para nuestros oyentes en general. Da mucho más miedo, les da mucho más miedo el demonio humano, ¿no? Que ese no hay dudas de que existe. Vamos a un caso, vamos a una casa que puede ilustrar perfectamente este tipo de historias. Estuvimos a punto de integrar este testimonio en los de visitantes de dormitorio, pero cuando Javier y yo lo debatíamos, nos dimos cuenta de que no era exactamente eso, por determinadas circunstancias. Es otro tipo de aparición, pero es una aparición absurda, es una aparición extraña, y, ojo, ¿por qué la elegimos? Porque toca de lleno, lo vais a ver, hay simbolismos, elementos concretos que acuden a lo más hondo de miedos colectivos y heredados, seguro. Seguro que hagamos el experimento. Estoy convencido de que a muchas personas les va a saltar, no sé si un tipo de miedo, de ese miedo casi de entretenimiento, de ese miedo que sientes porque sabes que estás en tu camita o en tu coche perfectamente seguro y que lo que estamos contando no te va a pasar a ti, pero que al mismo tiempo hay una especie de escalofrío de eco que te recorre porque es como si sintieras empatía con el testigo. Vaya que mal lo debe estar pasando al ver esto.
Y sobre todo porque hay varios elementos concretos que enseguida os van a dar un escalofrío. Bueno, hagamos el experimento, veamos y luego nos contáis. Un caso más, en este caso puede ser cualquier provincia. Huelva, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Y es que tiene que ver con uno de esos miedos absolutamente irracionales que todavía no sabemos muy bien por qué se producen, pero especialmente extendidos. Y ahora explicaremos por qué. Nuestra testigo se llama Susana. Tenemos que remontarnos al verano del año 2012. Ella se va con su familia. Ella es una mujer mayor, tiene una niña de 1 año. Se va con su marido a una casa de Isla Cristina, alquilan un apartamento, pasan allí unos días, pero hay una mañana en concreto en la un lugar, por cierto, Javi, permíteme, normal. Absolutamente normal. Igual que otros, esto es muy importante, igual que otro tipo de apartamentos. Nada dramático el aspecto. Una de esos instalaciones, ubicaciones vacacionales, ¿no? Sí, es importante verlo. De estilo funcional, clásica de las construcciones de los años 80, cuando se construyen en lugares de playa muy cerca de la costa. Uno de esos lugares en los que cualquiera de nosotros podemos ir este verano a pasar las vacaciones. Lo que ocurre es que una mañana, cuando ellos van a la playa, pasan allí el día, y a eso de las 2 de la tarde aproximadamente ellos regresan para comer en este lugar, y decide dar un baño a su hija para quitarle la sal del agua del mar. Y es entonces cuando ocurre algo que llama la atención de esta mujer. Ella estaba en una de las habitaciones. Hay que decir que la casa está partida por un pasillo central a través del cual surgen algunos dormitorios y el salón. Ella está en uno de estos dormitorios con la niña tumbada en la cama, cambiándola, y entonces ocurre algo. Y la tenía en el dormitorio, la tenía echada en una cama, en la cama que nosotros dormíamos, y yo estaba justo enfrente de la puerta por la que se accedía al dormitorio. Era un apartamento normal, donde los dormitorios pues estaban distribuidos a lo largo de un pasillo. Y en una de las veces que llevo ya un rato mirando hacia abajo, poniéndole el pañal a mi bebita, levanto la mirada, levanto la cara y veo a esta figura como forma de payaso. Un lugar normal, la vuelta de la playa, luz diurna, y un sitio como cualquier otro sitio, igual de funcional, igual de parecido, igual de aséptico. Por eso esto da miedo. Ah, y por ese término que ha mencionado, payaso. Lo absurdo, pero al mismo tiempo la sensación, quizá interpretada por ella, ojo, de algo que luego lo explicaremos, que se ha empleado permanentemente, incluso como reclamo del miedo. Nunca nos hemos encontrado un caso de este tipo, por eso es importante detallarlo. Sí, y es que además, si esto parece suficientemente extraño, todavía quedan detalles que lo hacen más raro todavía. Valga la redundancia. En un principio, a ella le parece una sombra que se desliza cerca de la puerta por ese pasillo central, pero claro, cuando ella se gira por instinto y observa esta figura con detalle, observa algunas cosas que le llaman la atención. Ella dice que es el clásico payaso que se describe como un cariblanco, con el rostro muy pálido, con una ropa un tanto extraña, con una sonrisa que parece más triste que alegre. Pero vamos a escucharla mejor a ella, dándonos los detalles de esta figura que estaba deslizándose a escasos metros de ella y de su niña. Era una figura baja, más bien oronda, estaba como vestido de payaso, pero la ropa era blanca. Yo no le vi el rostro, no le vi pelo, porque lo que más me llamó la atención fue, como ya te dije, como una especie de collar grande que tenía colocado alrededor del cuello, y ese collar estaba formado por triángulos con el vértice hacia arriba y con el vértice hacia abajo. Y lo más sorprendente, lo que más me sorprendió fue que ese collar rotaba en el color. Se ponía a lo mejor rojo, verde, azul, amarillo, naranja, y otra vez cambiaba, como si estuvieran en continuo movimiento.
Dice que además este payaso lleva un gorro en forma de cono, que lleva un pelo que parece que sale de ese gorro y de esa tez pálida, en la que por cierto no llega a ver ni ojos ni boca, es como si fuera una silueta sin terminar. Y dice que hay un detalle que todavía le parece más extraño, un detalle que tiene que ver, como hemos escuchado otras veces, con la forma de andar. Otra cosa importante, no andaba. Yo no lo vi andar, yo lo vi solo deslizándose como si fuera un fotograma de una película. Apareció por la parte de la izquierda y desapareció por la parte de la derecha. Yo cuando levanté la vista y fui entre comillas consciente de lo que había visto, pensé que era una mala focalización de mi vista, una mala jugarreta de los ojos, pero luego, pasado un mínimo tiempo, razoné de que eso no era una mala focalización de mis ojos. Agradecemos además a este testigo la claridad, decía Clara, el detalle, ahora lo comentamos, porque me parece un caso excepcional. Primero porque hay algo que es indefinible e inefable, que es como la fuerza de la que te está contando algo y que todavía está solemne en su forma de hablar, pero en cada palabra, en cada entonación vemos que es algo que ha impactado, que no quiere dejar rienda suelta a la histeria, que es tan extraño que hasta la histeria es imposible. O sea, el miedo se ha conjuntado con una sensación de alucine tan grande que pasa en muchos de estos casos. Luego describiremos porque hay varias posibilidades, yo creo que muy inquietantes, de verdad. No es escuchando ahora el detalle, el testimonio, no es la primera vez que algo parecido se ha visto. Claro, lo que le llega al cerebro, a esa intuición, es payaso, porque es un collar como de colores, es un cono en la cabeza, es una ropa blanca deslizándose dentro de ese piso. ¿A qué distancia, Javier, está? ¿Cómo está produciéndose el hecho? Pues dice que a escasos metros, pero la cama estaría pues a lo mejor a unos 5 metros, 6 metros de la puerta, con absoluta claridad, porque además había ventanas, la luz entraba perfectamente en la casa, eran las 2 de la tarde. Dice que además ella en ese momento se queda tan paralizada que no sabe muy bien cómo reaccionar. Hay más gente en la casa, lo que ocurre es que está dedicándose a otras labores, hay gente en la cocina haciendo la comida, así que ella pregunta si alguien ha visto algo y todos responden que no. Las puertas están completamente cerradas, no hay posibilidad de que nadie se haya colado ahí y sobre todo no hay posibilidad a la sugestión, porque la escena se produce en un momento de una escena absolutamente cotidiana, a plena luz del día, en un lugar que ellos llevan ya habitando durante unos días en esas vacaciones. Así que yo le pregunto a Susana cuál es su conclusión ahora que han pasado unos años de todo aquello y si realmente pudo haber lugar a algún tipo de confusión. Yo me quedé asombrada y bueno, pues más que le di vuelta, eso yo no le veo el porqué de ser una fantasía o ser un reflejo, porque allí no había ventana, nada de eso. Yo la única conclusión así que puedo sacar es que para mí esto fue como si sobre un mismo escenario se cruzaran al mismo tiempo dos escenas de dos obras que no tienen nada que ver la una con la otra, como un punto de encuentro, no sé si llamarlo de dos dimensiones, de dos planos diferentes, no sé, de dos momentos que transcurren paralelamente, se encuentran en un momento y no tienen nada uno que ver con el otro. Y aquello se disuelve, se marcha, desaparece de su vista. ¿Cómo se va? Pues aquello dice que termina de cruzar el pasillo, ella lo pierde de vista porque la puerta ya no deja ángulo de visión a esa zona concreta de la casa, y cuando ella sale para ver si puede incluso tratarse de alguna broma de alguien de los que está con ellos en la casa, pues ve que no hay absolutamente nadie, que aquello ha desaparecido prácticamente cruzando una pared que daría al exterior de la casa y donde no hay ventanas, no hay puertas, con lo cual es imposible que esa figura, yendo en esa dirección, acabara desapareciendo dentro de la casa. Recuerda algunos casos, hay algunos sucesos parecidos, parece increíble, pero los hay, incluso en el Atuendo, no muy lejos, en la provincia de Huelva, por cierto, en la llamada Sierra de Aracena. Hay algún caso de un ser similar, tocado con una especie de birrete o de gorro de este tipo,
pero claro, dentro de un edificio de apartamentos se podría pensar en algún tipo de alucinación. Luego no ha habido problemas cerebrales, algún tipo de dolencia que provoque. Es tan absurdo, y ese collar como emitiendo una serie de colores y también descrito, ¿no?, con triángulos diferentes, y él le recuerda a ese payaso triste, que evidentemente es una de las imágenes arquetípicas. Hace bien poco el remake de Poltergeist, ¿en qué se basaba? No era ya la niña delante del televisor, que es la imagen clásica, no. Los productores de la secuela o precuela o el remake o lo que sea sacan la cara del payaso en primer plano, ¿no? Porque saben que una cara de payaso concentra muchos miedos infantiles, aunque su propósito es todo lo contrario. Y yo descubrí hace muy poco, leyendo información, que justo la coulrofobia, que es el miedo a los payasos, el miedo irracional al payaso, dicen que empiezan a surgir casos, especialmente entre los años 70, el año 87, y resulta que ha habido estudios científicos de diversas universidades que han intentado llegar al fondo de esta cuestión. Y la teoría es que justo en esa época, cuando empiezan a desarrollarse este tipo de casos, coincide con la publicación de la novela It de Stephen King, en la que aparece ese payaso que es en realidad como la encarnación del mal, como una encarnación de la oscuridad, que se aparece como un payaso, ¿no? Como el miedo. Yo creo que el payaso de cara blanca juraría que ha estado antes que eso. Sí, lo que ocurre es que justo cuando se publica la novela, cuando aparece después la película, todo eso genera pues que este miedo se vaya popularizando de una forma más extensa. Y acordaos de la escena del 82 de Poltergeist, del payaso de largas brazos y piernas en la silla. Es que tenía uno, sí. Además, cuando se habla de fobia a los payasos siempre se suele asociar al payaso Augusto, el de la nariz roja, el que todos tenemos en mente. Pero el que a mí de verdad el de la lagrimita, y el sombrero cónico y la ceja. Que además su papel tradicional siempre es de tristeza y también es malicioso y suele maltratar al otro pobre Augusto, a veces de palabra, a veces de obra, y la verdad suele ser un ser siniestro. El pobre Augusto es su víctima normalmente, y la verdad es que a mí era el que a mí me daba mal rollo, las cosas como son. Clara, en el tema de sueños, los payasos también son un recurrente. Hablábamos de las fobias, creo que tú estuviste en un programa de Cuarto Milenio hace muchos años hablando también de la presencia permanente de estas caras postizas. Pero pensemos una cosa, parafraseando al amigo José Antonio Caravaca precisamente, que hizo una teoría que tiene mucho que ver con las teorías de Vallée o incluso de John Keel, el disfraz permanente, en el sentido de disfraz hasta el punto de que tú estás añadiendo elementos que son conocidos para ti, para que eso tenga un mensaje, o la posibilidad de que eso esté mostrando algunos elementos que esa persona pueda luego identificar y contarlo de cierta forma. Si es tan absurdo que no sabes casi ni cómo contarlo, eso no tiene ningún seguimiento. Si tú puedes decir que eso se parece a un payaso, luego que está manifestando elementos para tu comprensión. Pero los payasos, no sé desde cuándo, pero han estado, y ahora seguro que muchos oyentes reivindican esto, en las pesadillas. Hay algo en la imaginería del payaso que hace que se convierta en fobia con el paso del tiempo. Es increíble. Es muy curioso porque realmente en la figura del payaso como tal se supone que es la de hacer reír, la de proporcionarnos diversión y entretenimiento durante un tiempo, ¿no? Pero la verdad es que hablas con mucha gente y te das cuenta de que no es una cosa de decir, bueno, pues serán 4 o 5 personas que les pasa esto. No, mucha gente les pasa que ese payaso le da mal rollo. Nosotros teníamos un payaso de esos de piernas largas en una silla, además en época de los 70 en todas las de España, sí, estaba ese payaso que terrible. Yo no sé quién compró eso, porque desde luego a nosotros nos horripilaba y el misterio es que nunca nadie lo había comprado. Claro, estaba ahí aparecía en las silla, casas, pero nadie lo había comprado. Mirando fijamente, y a veces mi hermana se levantaba y lo tenía que sacar de la habitación porque no quería tener eso ahí, claro. Y lo que le quería preguntar a Javi, por si sabe este detalle, es que cuando ella, la testigo, ha descrito lo que ella pensaba con el paso del tiempo que podía haber sido como 2 escenarios diferentes que se encuentran en un momento determinado, es si ella refirió en algún momento si aquella figura la vio a ella. No. De hecho, por eso ella cree que es como un cruce de escenas, porque
Y ese es otro detalle muy interesante, Clara, porque ella dice que es como si aquello estuviera teniendo lugar en otra realidad, como si estuviera ajeno a todo lo que había a su alrededor. Es otro detalle que es verdad que se repite constantemente en este tipo de casos. Pero es una cara ovalada blanca, ¿no? Un poco como un huevo realmente. Sí. No hay ojos, ni boca, ni nada. Es el collar de colores y el gorrito cónico lo que hace pensar en un payaso, pero eso no tiene por qué ser un payaso. Hay casos a este nivel de absurdez, y comentábamos algunos. Me ha venido a la mente uno bastante impresionante que investigó en su día Ángel Briongos, años 90, y me acuerdo perfectamente cuando lo repasamos, daba mucho miedo. Claro, también se puede pensar en alucinaciones, ¿no? Alguno de estos casos podría ser una alucinación muy compleja y muy terrible, ¿por qué no? Pero es que me da lo mismo, ¿por qué alucinas con eso? Y creo que lo he contado en Cuarto Milenio en alguna ocasión, en el pueblo de Cuarte, cerca de Zaragoza, un niño que en ese caso está comiendo con sus familiares en la cocina. También es lo mismo, hay gente en la cocina, pero él está delante de una mesita redonda que da a una ventana. ¿Que da a dónde? Da al típico patio interior de bloques que están creciendo en el exterior de este pueblo de Zaragoza, un pueblo próximo ya a la urbe, y entonces está esa mezcla rara de medio campo, medio ciudad. No es campo del todo, tampoco es ciudad del todo, son grandes bloques de pisos que están ganando territorio. ¿Qué hubo allí? No lo sé. Pero lo que cuenta este niño, de unos 9 años, es que se queda pegado a la ventana, que por cierto está abierta, si no recuerdo mal, cosa que le da mucho miedo porque cree que eso que parece que es una bolsa de basura flotando puede entrar dentro de la casa. Entonces, el miedo se queda paralizado porque es pleno día, es pleno sol, Aragón, pleno sol, día normal y corriente. Se queda petrificado con la cuchara a punto de entrar en la sopa, mirando fijamente, y lo que describe es una especie de individuo con ropa blanca que le está mirando fijamente, que tiene una cara huesuda, una cara demacrada, parece que tiene algo parecido a barba, los ojos muy redondos, clavados en él, que es lo que le impresiona. Eso está flotando, pero es que están como en un sexto piso de ese bloque, está flotando, tiene una especie de banda como si a alguien le condecoraran con algo, ¿no? Absurdo. Eso da paso a una especie de túnica, de una túnica blanquecina. Las manos son mortecinas, son como de un esqueleto, no de esqueleto, sino de persona desnutrida. Se asoman los pies por debajo de la túnica y esa imagen está flotando y mirándose uno a otro fijamente, físicamente. El niño recuerda el aleteo del material de esa túnica revoloteando con el aire que hacía, escucharlo. Claro, también uno al ver esto y que eso luego se disuelve podría pensar lógicamente en alguna imagen en la mente de ese niño brutal, de tipo bíblico o de tipo, y que se te quede en el subconsciente y tú lo proyectes ahí en ese momento absurdo. Pero desde luego esta persona, cuando entrevistó a Ángel, y yo pude conocer la historia en su día, en el año 95, investigando con él por tierras de Aragón, el impacto, el miedo, el suceso se había quedado ahí. O sea, no es como cualquier cosa, se había quedado a lo largo de prácticamente 20 o 30 años, ¿no? Y quedaba ahí. Ese tipo, y estoy acordándome ahora otro, no muy lejos, en ese típico laberinto de bloques que están ya en la playa, esas horripilantes construcciones a veces, delirios urbanísticos de hasta el pie de la playa, pero con bloques que se veía que estaban mal ejecutados, mal acabados, concretamente entre Huelva y Cádiz, y una pintora célebre, no sé si te acuerdas del caso, que está pintando en el exterior de su pequeño balcón muy estrecho, y entonces mira abajo. Es el absurdo de estos casos que yo no sé ni dónde ubicarlos, ¿no? Y ve un extraño individuo que le parece un danés, que tampoco sería tan extraño por esa zona, ¿no? El pelo blanco albino, pero de inmediato se da cuenta de que se están observando mutuamente, y es una mujer que es una importante pintora, por cierto, le pone un poco en guardia, le da un poco de miedo. Sigue mirando, y aquel individuo que sonríe con esa sonrisa propia del payaso o de algo postizo que te revela lo que contabas antes al principio, una sensación interna de que no está pasando algo normal. Se queda mirando a esta señora, hay unas macetas por en medio, hay un balcón típico estrecho, se asoma un poco, aquel individuo sigue mirando, le hace un gesto con la mano, como con los dos dedos unidos, se da cuenta entonces que la mano es muy huesuda, muy larga, y que parece que tiene unas uñas afiladas. Se da cuenta de que el traje es completamente ceñido, sin ningún tipo de abertura, y con la sonrisa aquel individuo anda un poco y se va desvaneciendo. Bueno, estos casos ocurrían, o por lo menos las personas, es lo importante, como este testigo que hemos tenido aquí, como este testigo, lo mantienen, ha pasado el tiempo, lo mantienen como uno de los grandes sustos de su vida.
Son sueños, Clara, pues no sabemos si son sueños o, como decía la testigo, son sueños que de alguna forma abandonan el mundo onírico y se meten en esta realidad, ¿no? Quién sabe si en este momento estamos más soñando que despiertos. Redundan en el tema de los payasos. Bueno, luego lo vemos. Si mencionan los payasos dan miedo. Un clásico, ¿no? Oye, nos hemos olvidado Twitter, en la encuesta, payasos. La ponía, muerte, la soledad, payasos. Nos ponía Diego en Twitter hasta una noticia de Johnny Depp que tiene clourofobia. Claro, normal. Y mira que ha hecho películas de miedo también. Por cierto, una de esas curiosidades que me gusta soltar de vez en cuando. ¿Sabéis que las caras de los payasos son únicas? Es una vieja tradición circense. Cada cara está registrada para su payaso, se pueden heredar de padres a hijos, y todas las caras de payasos están en un museo del circo que hay en Estados Unidos, donde están pintadas en huevitos del tamaño de gallina, pero que son de escayola o de madera, y ahí están todo el registro mundial. ¿El catálogo? Pero el mundial, o sea, de los payasos alemanes, de los payasos ingleses, de los italianos, de los españoles, de los estadounidenses, y entonces tienes que mandar tu diseño de maquillaje allí para que te lo certifiquen como que es absolutamente tuyo y de que no hay ninguno igual. En un huevo como el rostro de este... Sí, señor. Pero vamos a ver, Santiago, ¿de dónde demonios te sacas tú esto? ¿De dónde sacas? ¿De lo leí alguna vez, ni recuerdo dónde. Te has sembrado ahora, amigo Los Santi. huevos con cara de payaso. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos ¿Te rápidamente. leo la encuesta o no? No, después. Ah, vale. Primero Diego. Me dices, léemela, no Primero me la leo, Diego, léemela. a la vuelta. Primero Venga. Diego tiene una entrevista en las alturas. Y ya sabéis que cuando se llama así a las puertas del cielo hay que inmediatamente acudir. ¿Quién será la protagonista en esta ocasión? Hermana Hildegarda, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, en la gloria. Bueno, tengo que reconocer que no sé mucho de usted. Yo podría decir lo mismo. Ya, es comprensible. Pero documentándome, me ha llamado la atención que no solo fue usted mística, sino también profetisa, sanadora, exorcista, música y vidente. Así es. Entiendo que le llame la atención. La Edad Media fue un periodo bastante poco propicio para nosotras, las mujeres. Supongo que quizá por eso se me recuerda como una de las personalidades más singulares de la Edad Media. Siempre suelo preguntar a los que pasan por aquí por su infancia. Sé que nació en 1098. ¿Qué puede contarme de aquella época? Bueno, éramos 10 hermanos y yo era la pequeña. Aquellos primeros años en Bernstein fueron muy divertidos para nosotros, aunque no durarían mucho. ¿A qué se refiere? Quiero decir que mi vida cambió cuando tenía apenas 3 años. Debido a mi corta edad, yo no sabía qué me estaba ocurriendo, claro, y por eso no pude decir nada, pero tenía visiones místicas. Con aquella edad pude ver tal rayo desbordante de luz blanca que mi alma se sintió estremecida, créame. Es comprensible que su vida entonces se encaminase a la esfera religiosa. Comprensible quizá, pero también visto y no visto, una exageración, incluso para la época. A los 8 años me metieron en el convento de Saint-Disibo, en el Valle del Rin. En el Valle del Rin, entonces, claro, su apodo de la Sibila del Rin viene de ahí. ¿A usted qué le parece? Pues me parece que acabo de encajar esa pieza. ¿Y qué tal resultó la experiencia? Mejor de lo que me esperaba. Era una orden benedictina. Por suerte encontré ayuda y sobre todo comprensión en la figura de mi superiora. Es importante sentirse comprendida en estos trances, o al menos para mí lo fue. Aquella mujer pudo haberme tratado como una demente, pero su confianza y apoyo fueron tan rotundos que dejó encargado que a su muerte yo fuese nombrada abadesa. En cambio he leído que los monjes no la tenían a usted en tan alta estima. Razón no le falta. No le voy a engañar dulcificando el asunto. Llegué a enfrentarme con ellos. No me quedó más remedio. En general la Iglesia, el alto clero sobre todo, me parecía muy poco compasivo. Especialistas en urdir corruptelas, se lo digo yo. ¿Qué se puede esperar de quien presenta a Eva como culpable del pecado? Eva fue solo una víctima de Satán, el ángel caído que la envidiaba por no poder crear vida. Es decir, que las cosas se pusieron feas con sus superiores. Bastante. Las tensiones fueron en aumento y claro, pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Pasó que fundé mi propia comunidad de religiosas cerca de Bingen. Con los monjes una mujer como yo nunca hubiera podido predicar en público ni hacer exorcismo. Ni pensarlo. ¿Y cuándo llegó el punto culminante de sus visiones? Lo recuerdo como si fuera hoy. Tenía 42 años y 7 meses y una luz cegadora de gran brillo procedente del cielo inundó toda mi mente. ¿Era como la que vio siendo niña? No, esta vez era como una llama
que no se quemaba, sino que parecía inflamarse. Aquella luz prendió mi corazón y todo mi pecho, como el sol que calienta un objeto con sus rayos. De repente pude saborear la comprensión de cuanto se narraba en los libros. Vi el Salterio claramente, y los Evangelios, y otros libros católicos del Nuevo y del Viejo Testamento. Una experiencia de luz mística, como las llamaba Mircea Eliade. Si usted lo dice. Pero hay quien apunta que todo eso pudo deberse a simples jaquecas, por ejemplo, Oliver Sacks. Eso dígaselo usted al Papa Eugenio III. ¿Cree que alguien como él prestaría atención a una religiosa con dolor de cabeza? Al contrario, él sabía que todo era cierto, y por eso me dedicó unas palabras de alabanza en el concilio de Tréveris. Ya. Lo que sí me gustaría saber es por qué dicen de usted que es la patrona de la medicina natural. Ah, ¿eso dicen? Pues debe ser por mis libros sobre artes curativas. Vamos, digo yo. Fui la primera en escribir el único tratado médico firmado por una mujer en Occidente en el siglo XII. Seguro que su fama aumentó considerablemente. No crea. En todo caso, pudo aumentar entre los peregrinos que, procedentes de todo el continente, llegaban al monasterio. Buscaban consuelo espiritual, pero también físico. Querían que yo les curase. Una vida muy completa la suya. Y más que podía haberlo sido. No le he dicho que compuse 78 obras musicales. Algunas deberían sonarle a usted. Desde 1979 se han lanzado unos 35 discos basados en ellas. El concepto de una monja con inquietudes musicales me suena y mucho, pero creo que no hablamos de lo mismo. Buenas noches y muchas gracias. A usted. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. 3:47 de Alan Parsons Project, homenaje ni más ni menos que a un grande, recordado hace poco y evidentemente tiene que salir esta noche, Edgar Allan Poe. Nevermore, claro. Por cierto, mañana, era algo importante que quería decir, mañana, cuarto milenio, 11 de la noche. También da mucho miedo esto, ¿eh? -5. Esto da mucho miedo. Y muchas personas me dicen, pero oye, ¿por qué insistes tanto y por qué lloras tanto? Con que si nos seguís, con que si no nos seguís. Hombre, pues porque nosotros estamos ahí batallando, por supuesto también en la radio, pero en la tele la batalla es enorme. Y por fortuna, solo puedo decir que son buenas noticias, que esta 10ª temporada en la televisión ha sido maravillosa, va a acabar dentro de poco, pero que cuando nos pasan, por ejemplo, a las 11, que muchos reclamáis que el programa está a las 11, eso implica varias cosas, no sé si me meto en camisa de 11 varas, pero que es mucho más difícil, porque la competencia es mucho más difícil, que las 11 es prime time hoy en día, y por lo tanto, también hay mucha publicidad, claro, evidentemente, porque de eso vivimos, y vive la televisión. Así que os pido calma y que nos apoyéis, claro, porque no son fáciles estos saltos, pero habrá cosas que merezcan muchísimo la pena. Mañana vamos a convocar, entre otros, a Nieves y a Enrique. Y que en Gijón, repetimos toda la información, en el Palacio de Revilla Gijedo, trasladamos la exposición de Cuarto Milenio. El lugar es maravilloso, tenéis toda la información, Guillermo León da todos los links, todos los datos instantáneos. Habrá Noche del Misterio, que la hacemos, Carmen, la vamos a hacer mano a mano, y va a ser de miedo, curiosamente. Sí, es verdad que está todo agotado en la Noche del Misterio, no en la Expo, por supuesto. Creo que Sergio va preparando unas cosas que me decía él mismo, es que me da esta miedo a mí, pero ha tocado en Gijón, en otras tocará otras cosas, así que nos vamos a Gijón y habrá novedades importantes, amigos. La exposición no va a ser exactamente la de Madrid, será con elementos, evidentemente, del programa, pero hay novedades importantes, así que Palacio de Revilla Gijedo, a partir del próximo viernes, ¿no? A partir del próximo viernes estaremos con la rueda de prensa, estaremos con la inauguración y demás. Y la semana que viene, que terminamos prácticamente la temporada de Milenio 3, el próximo día 27 de junio, y atentos a las redes sociales, estad informados de todo lo que vayamos contando, porque hay cosas importantes, amigos. Y atentos a la encuesta, vamos a ver cómo queda. Violencia humana ha ganado 42%, enfermedad 16%, muerte 13%, soledad 11%, locura 9%, lo sobrenatural 5%, oscuridad 4% y animales tan solo el 1%. Claro, la muerte es el gran miedo universal, la gran incógnita, nadie sabe. Sin embargo, hay varias áreas que quedan por encima de la muerte.
la violencia humana, la soledad, si no me equivoco, la enfermedad. Y la enfermedad. Por encima de la muerte. Sí. Bueno, eso demuestra algo, ¿no? Gracias a todos los que habéis La intervenido. muerte es la tercera, ¿eh? La soledad la cuarta. O sea, violencia humana, enfermedad y muerte, son los tres. La soledad es un miedo terrible, porque el que tiene miedo a la soledad en el fondo se tiene miedo a sí mismo. Vamos con bendiciones porque hay un porrón. sí, pues venga, espera un momento, Noel. Dale ahí a la manivela, Sí, dale, sí, cambia. dale a la manivela y nos vamos de Edgar Allan Poe y Alan Parsons, nos vamos a este clásico que mi querido amigo Gonzalo Pérez Arró un día dijo, oye, esta música te va a gustar, y yo no la tenía muy bien ubicada. Te digo que hay un porrón y te enrollas, o Y sea al que venga final, música. y al final se ha quedado como elemento clásico, oye, cada cosa a su sitio. Y se presenta el señor Mike Oldfield como hay que presentarlo, con todos los honores. Vamos con los mensajes. Nos dicen buenas noches milenarios. Os escribo para daros las gracias por la labor que hacéis. Tengo un programa de radio online llamado La Clave y deciros que sois el ejemplo que estamos siguiendo. Yo me dedico a trabajar con jóvenes en situación de exclusión y esos jóvenes se han motivado gracias a vosotros. Por todo ello, deciros que seguid así que conseguís que gente como mis jóvenes se motiven para investigar y querer descubrir. Gracias de verdad. Atentamente, Antonio Rodríguez, desde la Cuenca Minera de Teruel, desde Utrillas. Se Muy llama buenas La noches, Clave. familia. La Clave, Un sí, clásico mítico elegido, programa. ¿eh? Pues muchas gracias. A veces hacen comentarios sobre la gente que hace podcast como así, como riéndose, yo no lo acabo de entender. Porque me parece que hay gente absolutamente entusiasta y hay que aprender de todo el mundo. A veces se tiene miedo a las nuevas cosas que surgen. Francisco Estepa López dice, buenas madrugadas, mi nombre es Francisco, a día de hoy me es difícil elegir un miedo en concreto. Me gustaría que esta noche dedicaseis un momento para enviar vuestra bendición milenaria a mi madre, que por desgracia tiene un cáncer terminal, y a los más de 4.000 vendedores del boleto de la organización impulsora de discapacitados, cuyo puesto de trabajo peligra de forma incomprensible. Gracias por hacerme las noches del sábado más amenas. Nos escribió también Pepe Mucho Fontán desde Valencia. Os descubrí por casualidad en el 2003 en casa de mis padres, en el baño. Tiene una radio en la que siempre teníamos sintonizada la SER y un día me topé con una dramatización. A partir de ese momento ya nunca nos separaríamos. Me empecé a descargar programas y me acompañáis en el coche, autobús, tren, avión, en la playa, en la cama, corriendo por la montaña, incluso con la bici. Os escribo para pediros una bendición milenaria doble. Una para la recién nacida Alejandra, que nació hace 7 días, y para su hermanita Carlota, que tiene 3 años y medio. Alejandra ya pasó la noche del domingo con cuarto milenio de fondo y Carlota ya os conoce bien. Quería aprovechar para daros las gracias por la labor social que hacéis y que en mi caso me acompañáis a infinidad de sitios. Sois mi compañero de viaje y me entendéis como pocos. No conozco a nadie que os siga, incluso a mis amigos se cachondean y muchas veces me siento como un extraterrestre, pero sé que vosotros estáis ahí. Tengo muy claro lo que somos toda la familia milenaria. Estamos juntos. Un beso a todo el equipo. ¿Es un milenario? ¿Dónde es? Desde Valencia. ¿Y en Valencia no conoces ningún milenario? Es que eso no has preguntado mucho, amigo. Pero como él no. Ah, como él no, eso desde luego. A ver si vamos un día a Valencia con la Expo y montamos una buena, que es tierra que sabemos que nos quiere mucho. Nos saludan desde Ixil, en Yucatán, en México. El motivo de mi correo es para solicitarle que le brindes una bendición milenaria a mi pequeña Lía Ivana, quien ha llegado a este mundo el pasado 11 de junio y que desde ahora se ha unido a esta gran comunidad de milenarios. Desde México para tierra mágica. Y además nos envían foto de la pequeña, de toda la familia. Uno a uno nos va poniendo quién es, con lo cual se lo agradecemos. Claro que sí, un abrazo grandísimo, bendiciones para México. Juan Antonio González de Coria del Río, Sevilla, dice, os mando este correo para pediros por favor que le deis unas bendiciones milenarias a mis hijos Nerea y Marco, de 5 y 2 años, para que crezcan sanos y con interés por seguir aprendiendo cosas nuevas todos los días. Desde hace 1 año y medio me acompañáis a diario durante varias horas al día, 5 o 6. Pues os conocía de siempre, pero me decidí a descargarme todos los podcasts para escucharlos desde el programa número 1 de Camino al Trabajo. Número 1, vaya. Y durante las 11 horas al día que trabajo para poder sacar adelante a mi familia, por lo que ya formáis parte de mi rutina diaria y por eso os doy las gracias. Oye, sobredosis milenaria también, ¿eh? Clara, venga, di tú algo de esta bendición. Pues venga, que siga con esa sobredosis y que le dure mucho tiempo.
También nos dicen buenas noches, comandantes de la nave del misterio, la primera vez que les escribo y quiero saludarlos y pedirles una bendición milenaria para un niño que ya no está entre nosotros y que el día lunes entró en otro plano astral. Les envío el nombre del niño de 4 años que nos abandonó en Bogotá y se llamaba Jerónimo Rodríguez Carvajal. Les envío una foto del bebé, nos lo decía David Obrugues. Pues hombre, no es muy fácil decir nada, pero un abrazo enorme de todo este equipo y seguro de miles y miles y miles de personas interconectadas. Quizá no sirva de mucho o quizá sí. Seguro que ya hay un ángel más, un ¿no? angelico más por ahí rondando, ¿eh? Venga. Además la foto del crío es para comértelo, ¿eh? Anabel nos dice como la muñeca diabólica, vamos a poner un poco de humor. Nos escribe para pedir una bendición milenaria para mi madre, una gran fan y seguidora de vuestro programa de televisión y de radio. Este domingo es su santo y aniversario de bodas. Se cumplirán 44 años del matrimonio, pero desgraciadamente no lo podemos celebrar todos juntos aquí en la tierra, porque mi querido papi inició su viaje hace ya casi 4 años, pero a nosotros nos parece que fue ayer. Su madre, pues por la situación está un poco triste. Fueron muchos años de felicidad todos juntos, ya que es una familia muy unida y apenas se habían separado hasta ese fatídico momento. Además es una gran seguidora y nos entregó un regalo para Alma, unas perchas que tenemos en casa, confeccionadas artesanalmente con todo su cariño. Las hizo su madre, se las dio a Juan Villa y a Anabel, te aseguro que nos las entregaron. Así que a ti y a tu mamá y a toda la familia, muchísimas gracias. Nos vamos también, nos dicen desde tierras lejanas de Mayaf y en especial desde la tierra de las cebollitas. Les doy las gracias por todo lo que nos han brindado a manos llenas y sin condición alguna durante esta década. Felipe May nos lo decía, que las bendiciones eran como para nosotros. Ah, esa es buena, mira. Javi, di algo. Para la tierra de las cebollitas. Pues y durante una década. Un abrazo enorme. Un abrazo de década, ¿no? Eso es. Mónica nos dice que su peque empezó a hablar y la bautizó con el nombre de Mica. Así me llaman los más cercanos. Y quisiera pediros que con todo vuestro corazón, enorme por cierto, mandaréis vuestras bendiciones milenarias a mi madre María José, piedra angular de mi vida, que hoy día 20 hace un año que partió hacia el otro lado. Se fue, como ocurre en muchas ocasiones, sin previo aviso, de manera inesperada y muy joven, a los 60 años, completamente sola en el momento de su partida, de una forma que no merecía y muy traumática para ella. Por eso todavía no lo ha aceptado y está en ese duelo, en y ese esa duelo incomprensión. Que totalmente, bueno, que no en pasa. la otra orilla las cosas son diferentes y no podemos hacernos una idea, yo creo, pero seguro que ella lo que no quiere es que su familia esté angustiada. Santi, venga, ¿qué le decimos a esta persona que está ahí sin... Y hablo de la otra orilla tiene que ser una playa buena, hombre, tiene que ser un lugar maravilloso. Pues que María José siga aquí, porque nadie se va del todo hasta que no se le olvida, y ahora mismo la recuerdan muchísimos amigos aparte de su hija. Y felicitaciones en general para todos aquellos que nos piden santos, bodas, comuniones, bautizos, en fin. En general, todos, hay que dar en general, porque si no es imposible. Bendiciones. Gracias. Para todos, celebréis lo que celebréis. Claro que sí. Fermín Agustí, compañero, muchísimas gracias como siempre. Noel Calero, un honor como siempre, compañero. Santi, hasta mañana a las 11 menos 5, ahí es nada. Menudo miura. Yo me quedo aquí chupando micro con Nacho Ares. ¿Te vas a quedar? Sí, sí, sí. ¿Te vas a quedar con Nacho? Claro que sí. Madre mía, Santi. Pues claro que sí, como debe ser, en ese gran programa que Ser Historia de nuestro querido compañero Javi. Hasta mañana. Un abrazo. Claro, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, Carmen. Mañana nos vemos, 11 menos 5, y feliz semana para todos. Y os dejamos con ese gran hombre, Carlos Cala, que tanto tuvo que ver con el nacimiento de este programa el primer día de junio del 2002. Ahí estaba Carlos, muñendo y entre las sombras y motivando tantos sueños, tantas aventuras y tantas cosas que hemos contado en este micrófono amarillo durante tanto tiempo. Carlos, gracias. Un abrazo. Dejamos con las noticias. Milenio 3, Cadena Ser.